Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa Escuchando y Creciendo. Dios le bendiga una semana más en la que estamos aquí dándole gracias a Dios por compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy nos acompaña, como cada semana, un invitado especial, el pastor Arruga. Pastor, bienvenido, preséntese, díganos allí su nombre completo, de dónde es, dónde pastorea, para que le podamos conocer, ¿no? Muy bien, gracias por la invitación, Pastor Rami, Pastor Kenny. Bueno, mi nombre es Mariano Arrúa, yo soy oriundo de Argentina, de Buenos Aires, pero Dios ya me perdonó, así que no se hagan problema por eso, ¿ok? Y estoy ahora mismo aquí en Mississippi, hace poquito que llegué, en el mes de abril, después de estar trabajando allí en Michigan Conference, y estoy ahora pastoreando el distrito de Jackson, de Hazelhurst y de Monticello. Así que bueno, aquí estamos en Mississippi trabajando para la gloria de Dios. Excelente, excelente. Entonces el pastor es del país campeón, ¿no? Del país campeón, pero no voy a decir nada porque después dicen que los argentinos no somos humildes, ¿no? Así que mejor no Ya, digo. ya. Qué bueno, Pastor Kenny, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo ha estado esta semana? Por la gracia de Dios hemos estado bien y agradecidos y contentos de nuevamente encontrarnos con nuestros amigos en esta sesión en la que le permitimos crecer, escuchar y crecer a través de la palabra de Dios. Excelente, excelente. Eh, Me siento muy agradecido con Dios. Algunos hermanos me expresan cuando a veces nos vemos, oh pastor, mire, la lección me gustó mucho, el punto, hasta el punto, me gusta cómo lo hacen, cómo lo resumen. Y la verdad que eso pues le llena a uno de ánimo el saber que esto es una herramienta para otro. Yo lo tomo como algo personal. Tengo que hacer esto, o sea, uno como pastor tiene que hacer el resumen como quiera, porque uno tiene que ir a la iglesia con el resumen. Así que dije, ¿por qué mejor no lo grabamos y lo compartimos? Y pues qué bueno que está siendo de bendición Amén. para otros, ¿no? Cónyuges, junto ante la cruz. Ese es el título de la lección de escuela sabática de esta próxima semana. Cónyuges, junto ante la cruz. Esa palabra, cónyuge, ¿qué podemos entender por esta palabra, Pastora Ru? ¿Usted qué sabe sobre esto, cónyuge? ¿Qué es eso, un cónyuge? ¿O qué son personas cónyuges? Claro. Bueno, el cónyuge siempre se utiliza esa palabra, esa definición para hablar de un matrimonio, ¿no? Cónyuges, están juntos. Y es lo que siempre utilizamos para decir que están casados, que cuando tú escuchas que alguien dice son cónyuges, tú sabes que se está refiriendo a que andan juntos, a que han prometido estar uno al lado del otro, a que están casados, ¿no? Y que quieren compartir su vida juntos. Excelente, excelente. Cónyuge, también se pudiera hacer un énfasis en la última parte, dependiendo de cómo se enfatice. Cónyuges. Se pudiera malentender de que ser cónyuge es una carga, ¿no? De que es pesado. Antes se colocaban a los toros, se les colocaba un cónyuge, creo que esa era la palabra, para que, no para que estuviera pesado, sino para que caminaran juntos, para que pudieran hacer la fuerza juntos. Porque si no tenían eso, entonces un buey se adelantaba más que el otro, ¿eh? Y entonces el trabajo no se hacía bien. Por eso el cónyuge, para que vayan a la par, ¿no? Está, está muy bueno. A mí me llamó mucho la atención ese título de cónyuges juntos en la cruz, porque bueno, mañana es mi aniversario de matrimonio, de boda, y hay Oye, una, felicidades, felicidades. Te voy a regalar un cónyuge también. Bien, bien. no, 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 quédate con eso, dale eso a los toros. Yeah. Entonces, hay un calendario que seguimos con mi esposa de celebrar los aniversarios. Ustedes saben, el primer año que el algodón, el segundo año va subiendo. Entonces nosotros llevamos para 5 años y este año nos toca madera.
Entonces pensamos dónde tomarnos la foto y estando allá en el campamento de Alamisco miraba la cruz y decía, oye, Ya. madera, Mm, 5 años, madera, la cruz. Entonces, y yo pensaba, digo, me gustaría esa opción, le decía a mi esposa, porque la cruz, pensar en el centro de nuestro matrimonio como Cristo, es pensar en victoria y estabilidad. Entonces, la lección en esta semana nos va a hablar de cómo conectamos o cómo ponemos a Cristo como centro del matrimonio. Excelente, excelente. Y esa es la realidad. O sea, eh, como dice aquí, ante la cruz. ah, el matrimonio eh, es algo que está muy relacionado con la cruz de Cristo. Está muy relacionado a Cristo. Hay eh, se pudiera decir hay un paralelo entre lo que es Jesús y la iglesia y lo que es el matrimonio. Ah, se relaciona entre sí, ¿no? Y sí. hay un punto, bueno, hay 3 puntos que la lección enfatiza, que vamos a estar tratando. Y el primer punto habla acerca de someteos unos a otros. Efesios Mm, 5:21. Allí hay una parte que quisiera escuchar su punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué significa esto? Someteos unos a otros. Hay mucha discusión en cuanto a esto. Incluso algunos predicadores de otras denominaciones usan esto para eh, resaltar ciertos comportamientos, para justificar ciertos comportamientos, ¿no? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ustedes qué entienden por esa palabra? Someteos. Sabes que hay algo que a mí me gusta hacer cuando utilizamos la Reina Valera 1960 y se utilizan algunas palabras como someteos, que se nota que es una palabra pasada, ¿no? Ya que no se utiliza tanto hoy, y es buscar ese mismo versículo en otras versiones para tratar de entenderlo un poco mejor. En la Biblia de Andrews, en la parte de abajo, cuando comenta este versículo, lo único que pone son dos versiones de este versículo, ¿no? Y una dice, que nos va a ayudar a entenderlo mejor, sean dóciles unos con otros. Y otra traducción es, guárdense mutuamente respeto. Entonces yo pienso cuando nosotros leemos, guárdense mutuamente respeto unos a otros, o sean dóciles unos a otros, eso como que ya nos lleva a pensar de otra forma, ¿no? No tanto porque a veces malinterpretamos la palabra someteos, ¿no? Y pensamos que someterse, listo, yo tengo que hacer todo lo que tú me dices porque tengo que estar sometido a ti, pero tú tienes que estar sometido a mí y hacer todo lo que yo te digo, ¿no? Yeah. Y en realidad aquí dice, no, es guardarse respeto unos a otros, ser dóciles unos a otros, que es muy contrario a lo que muchas veces hemos utilizado nosotros o muchos como someteo, ¿no? Que quieren controlar en vez de ser dóciles con los otros. Exacto, exacto. Bueno, como decía el pastor Arruja, eh, el someteos, al ser, podríamos decir, eh, una intención, un deseo en el cual debemos poner a otro en el primer lugar, pensando en su satisfacción, bienestar antes que el mío, tiene una connotación, ha tenido a través de los tiempos negativa, porque la gente piensa mucho, como decía el pastor, tiene que someterse a mí, tiene que hacer lo que yo diga y lo que yo te pida. Entonces, en muchos casos, la pareja se les recuerda, acuérdate que la Biblia dice que tiene que someterte. Entonces, cuando se lo dicen, implica tú tienes que hacer lo que a mí me haga feliz, aunque tú sufras, aunque a ti te esté yendo mal. Entonces, es una mala interpretación porque tomamos solamente el término someteos, pero nos olvidamos de todo lo que dice el contexto del capítulo de los versículos siguientes y no los comprendemos. Entonces, el sometimiento es una sumisión, una,
humildad. Podríamos definir el someterse, humildad. Es decir, sujeción, característica que debe tener el creyente, pero esa humildad nos lleva a estabilidad en cuanto al trato que yo debo tener con mi pareja, con los miembros de la iglesia, con las demás personas. Fíjense que Pablo aquí está hablando con la iglesia en mente, como con la iglesia en trasfondo. Él está hablando del matrimonio, pero Pablo está centrado en la iglesia, pensando en la iglesia, ¿no? En los textos anteriores, Pablo está hablando acerca de cómo deben andar, cómo deben hablar entre vosotros, cómo deben de tratarse unos a otros. Y luego entonces salta y dice, someteos unos a otros. O sea, y entonces empieza a hablar del matrimonio. Las casadas estén sujetas a los maridos. Y en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Entonces, Pablo se enfoca en el matrimonio para resaltar cómo debe la iglesia comportarse. En este caso, si nosotros fuéramos a aplicar esto, el someteos unos a otros, como explicó Pastor Arruga, someteos es más bien estar de acuerdo, y lo que explicó el pastor Kenny, mayormente se toma de una manera negativa, pero realmente el someteo es algo positivo. Hay beneficio en el someterse, en el entenderse unos con otros, en el respetarse unos con otros, en el obedecerse unos a otros. Pero si nosotros traemos esto a la iglesia, ¿cómo lo aplicaríamos? ¿Cómo aplicaríamos el someternos unos a otros hablando de la iglesia y Cristo? ¿Ustedes qué entenderían? Bueno, no es algo fácil, si no las iglesias serían perfectas, ¿no? Uh-huh. Y justamente si hay problemas en las iglesias es porque muchas veces nos cuesta ser dóciles entre nosotros, nos cuesta respetarnos entre nosotros, ¿no? Respetar la idea de uno, respetar la idea de otros. Yo siempre cuento aquí en las iglesias que en una clase de la maestría, el profesor primero nos preguntó de qué nacionalidad éramos. Y la mayoría éramos de distintas nacionalidades, ¿no? Entonces dijo, tengo una pregunta muy importante para hacerles. Dijo, quiero que levanten las manos aquellos que piensan que su cultura es la mejor. ¿Me adivinen qué pasó? Todos levantan la mano. Todos levantamos la mano. Entonces el profesor se rió y dijo, bueno, ahora lleven eso a su iglesia. En la iglesia pasa lo mismo. Ustedes aquí tienen iglesias multiculturales de distintas nacionalidades y cada uno piensa que lo que trae de su país, lo que aprendió en su iglesia, eso es lo mejor. Entonces, todos traemos eso a la iglesia. Entonces, el que es de Argentina quiere que se hagan las cosas como él las hacía en Argentina, pero el que es dominicano tiene otra idea y quiere que se hagan como en Dominicana. Y el cubano, entonces, cuando no está ese respeto, como dice ahí, respetarse unos a otros o ser dóciles unos a otros, y cada uno quiere imponer su idea por sobre los demás, ahí es que vienen los conflictos. Lo mismo que pasa en el matrimonio, cuando dos personas se casan. Cuando antes de uno casarse, uno es muy individual, ¿verdad? Antes de uno casarse, uno va a la tienda, compra lo que a uno le gusta, uno va a los lugares que a uno le gusta, uno da su propia opinión. Entonces uno es muy individualista, ¿no? Y cuando uno se casa, a veces uno quiere continuar con esa misma costumbre, y entonces no respetamos lo que otros dicen, no tomamos en cuenta lo que otros opinan. Y entonces en la iglesia lo mismo. A veces estamos fuera de la iglesia, somos muy individuales, las cosas se hacen como yo quiera, como yo diga, como a mí me gusta. Y entonces ahora que entro a la iglesia, quiero que las cosas también sigan siendo así, ¿no? Pero Pablo aconseja que es distinto, ¿no? Que es diferente. Bueno, hay que definir lo que es el cristiano. ¿Qué es un cristiano? Entonces, un cristiano es una persona que ha decidido amar a Cristo y dejar que Cristo dirija completamente su vida. Vivir a Cristo. Entonces,
El sometimiento a que nos llama Pablo es sométete como cristiano. Entonces, cuando uno no es cristiano, tanto en el matrimonio como en la iglesia, tiene que hace muchas cosas conforme a los pensamientos de uno y Ujú, conforme a las reglas. Como decimos, el matrimonio es una institución, solo que el matrimonio es una institución, solamente institución, sin Dios. Pero cuando se convierte en un matrimonio cristiano, o yo decido convertirme en cristiano, ahora tengo un matrimonio que es una institución divina. Eso implica ujú. que el matrimonio debe ser dirigido en mis pensamientos, en mis acciones, en mis decisiones, por lo divino, es decir, Dios. Y ahí entiendo completamente lo que es el sometimiento. Claro. Dentro del sometimiento, hago esta pregunta. Dentro del sometimiento, pastores, ¿creen ustedes que hay responsabilidad? O sea, el hombre tiene responsabilidad en el hogar, la mujer tiene responsabilidad en el hogar. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? ¿Y cómo lo Sí, aplicamos a la iglesia? claro, las responsabilidades en el matrimonio se supone que tienen que ser compartidas, ¿no? Vamos a suponer, en la educación de los hijos, uno no puede decirle, bueno, mira, encárgate tú, educa a los hijos, yo no me preocupo por eso, porque si no, no estoy cumpliendo mi rol también como padre, ¿no? Entonces, así como en el matrimonio tenemos funciones y responsabilidades todos, en la iglesia tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que ser responsables y tenemos que cumplir cada uno con su función. Wow. Entonces sería mucho más fácil. Y agregando algo a lo que decía el pastor Kenny, recordemos que Pablo dice que está hablando a aquellos que ya pasaron los tiempos viejos. Decía, en otros tiempos eran así, así y así. Y ahora él dice, en estos tiempos que ya son cristianos, como decía el pastor Kenny, está hablando para los cristianos, ahora es que ustedes deben comportarse de todas estas maneras y entre esas está el someteos unos a otros y el respetarnos, porque es verdad, cuando uno no es cristiano, muchas veces no piensa en respetar al otro, en lo que al otro le importa, ni en el trabajo, ni en el matrimonio, ni en ningún lado. Wow. Bueno, Wow. cuando tú hablas de responsabilidades, la primera responsabilidad que yo tengo es amar a mi esposa. Amén. Esa es mi responsabilidad y debe ser la responsabilidad de ella. De alguna manera, lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, lo llevamos a la iglesia. Mm, Entonces, un matrimonio fracturado, con conflicto, es una iglesia prácticamente con conflicto. mm, Eh, pero no quisiera tampoco en esta parte generalizar, porque hay gente que dice, esta iglesia tiene demasiado conflicto, esta iglesia no se entiende, cuando entendemos que solamente lo tiene una persona y puede convertirse, ¿verdad?, en la atracción de los conflictos, pero realmente mm. no es la iglesia en general. Entonces, regresando al punto, mi responsabilidad, mi deber es amar a mi esposa y entonces preocuparme por ella. Así que esta lesión de esta semana es una lesión cumbre, yo diría, porque lo que nosotros vemos mayormente en nuestro círculo, tanto cristiano como no cristiano, es personas que no saben llevarse en el matrimonio. Mm. Así que si Y usted entonces, tiene problemas, tiene que estudiar esta lesión esta semana. y entonces quiere decir pues esto se refleja en la iglesia, porque la manera como nosotros eh, nos administramos en el hogar, esto viene reflejándose en la iglesia. Entonces, en este caso, lo que estamos mirando es que Pablo está diciendo, miren, eh, esto es como un matrimonio. La relación con Dios es como un matrimonio. La iglesia es como un matrimonio. Así como ustedes se someten unos a otros, así como ustedes se somete a su esposa, el esposo se somete, la esposa se somete al esposo, el esposo a la esposa, de la misma manera para que esto funcione, para que la iglesia permanezca unida. Pablo sigue hablando aquí de la unidad, para que la iglesia crezca. Nosotros también tenemos que someternos a Cristo. Nosotros tenemos que amar a Cristo, en el caso que el pastor Kenny mencionó de la responsabilidad. O sea, la iglesia viene siendo como la esposa.
y Cristo viene siendo el esposo, ¿no? Entonces, en este caso, la iglesia tiene que amar al esposo, la iglesia tiene que amar a Cristo para poder entonces mantenerse unida, para que todo surja en orden. Y por eso caemos en el segundo punto de la lección, como al Señor. Esa expresión, Efesios 5:22, versículo 22, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero también dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Entonces, Pablo a la mujer le está poniendo el ejemplo como al Señor. O sea, ama a tu marido como tú amas al Señor. Quiere decir que amar al Señor viene primero que amar al marido. Y luego el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella misma. Entonces, también para el marido, el amar a Cristo va primero que el amar a la esposa. ¿Ustedes qué opinan de esto? Interesante porque ahí resalta mucho el amor. Y cuando nosotros muchas veces en la iglesia se estudian estos versículos o algunos hermanos lo interpretan, lo que menos ven es la parte del amor. Se quedan con sujetos, Que hay que someteos. obedecer, que tiene... Sí. Y no pueden ver más allá de que en realidad el versículo todo el tiempo está hablando de amor porque Dios es amor, ¿no? Entonces dice, la esposa, como tú decías, tiene que amar primero al Señor y entonces va a amar a su esposo. Y si el esposo también ama al Señor, también va a amar a su esposa. No habla tanto del sometimiento, es más, decíamos que Pablo estaba hablando para los cristianos, ¿no? Porque decía, en otra época vivían de otra forma. Y si tú te fijas antes, cómo el hombre trataba a la mujer. Le podía dar carta de divorcio, la podían apedrear, la podían expulsar, podían hacer lo que querían, ¿no? Y Pablo, al igual que Jesús, que cuando vino a la tierra intentó enseñar que muchas cosas las estaban practicando de forma errónea, Pablo acá está diciendo lo mismo, miren, olvídense de todo eso, lo importante es que tu esposa ame al Señor para que te ame a ti y que tú ames al Señor para que la ames a ella. Y entonces no va a haber ningún problema que carta de divorcio, que me tenés que obedecer, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Pero lamentablemente hoy en día todavía hay gente que en vez de quedarse en amar al Señor para luego amar a mi esposa, siguen pensando más en el que me hagan caso, que me obedezcan y que hagan lo que yo quiero. Wow, wow. De hecho, tomando rescatando esa parte donde el pastor presenta lo que es el trato que se le estaba dando en aquellos tiempos a la mujer era, yo diría, lamentablemente era una cosa, era aceptada como Sí. una cosa, era una posesión del hombre en la que el hombre podía decidir hasta matarla si quería. O sea, no era una situación sencilla la que estaba viviendo la mujer en su valoración. Entonces, aunque decimos, mira, eso en aquellos tiempos, lo que presenta Pablo, lamentablemente debemos decir que todavía hoy eso se vive. O Mm, sea, mm. nosotros estamos rodeados de una diversidad de cultura donde muchos vienen a nuestros alrededores con una formación donde la mujer no se valora y donde la mujer tiene que hacer lo que diga el hombre, aunque sea afectada en su salud emocional, física. Entonces, ahora, como decía el pastor Rami, hay un modelo a seguir. No fue lo que yo vi en mi casa, no fue lo que me enseñaron mis padres, no fue el ambiente que me rodeó, no, hay un ambiente, hay un modelo a seguir. El modelo a seguir es Cristo. O sea, es Claro. el agente de perfección. Cuando yo pienso en mi matrimonio, cuando yo pienso en mi iglesia, cuando yo pienso en las decisiones que debo tomar, el trato que debo darle a mi esposa, entonces cuando mi esposa hace cosas tal vez que a mí no me agradan o que yo no estoy de acuerdo, ¿cómo yo voy a responder a ella? Mi modelo es Cristo. Y eso se aplica hoy en día, o sea, ese caso se da hoy en día en el matrimonio
como mencionaste, Pastor Kenny, en el sentido de que el hombre se cree dueño de la mujer. El hombre se cree que la mujer tiene que hacer todo lo que él diga. El hombre cree que la mujer tiene que cocinarle, que la mujer tiene que lavarle, que tiene que plancharle, que la mujer tiene que arreglarle la casa, que la mujer tiene que atenderle a los niños, que la mujer, o sea, el hombre cree que la mujer tiene que hacer todo y que él, su único trabajo es traer la comida a la casa, traer el dinero a la casa. Eso es lo que el hombre cree. Entonces, siente que porque él tiene el dinero, siente que porque él trae el recurso, él controla la casa, él gobierna la casa. Y entonces lo que se daba en aquel entonces era que, como usted mencionaba, la mujer era denigrada, la mujer, como quien dice, no servía para nada. Y Pablo está cambiando eso, Pablo está rompiendo eso, Pablo está diciendo, no, eso no es así. O sea, los dos en el hogar tienen el mismo nivel, ¿no? Claro. ¿Y qué sucede con esto? Que esa misma costumbre es traída a la iglesia. El que viene a la iglesia viene con la misma costumbre de que yo soy el dueño de la iglesia. Aquí en la iglesia se hace lo que yo diga, porque yo soy el que diezmo, porque yo soy el que ofrendo. Esta iglesia se mantiene por mis recursos. Yo soy el que controlo aquí. Aquí hay que hacer lo que yo diga. Y el hermanito que no me haga caso a mí, lo sacamos de la iglesia o algo hacemos con él, pero aquí todo el mundo tiene que someterse a mí porque yo soy el hombre, porque yo soy el que aporto, ¿no? Y entonces Pablo dice, eso no es así. Eso no es así, ¿no? La iglesia es un sometimiento mutuo. O sea, todos somos la iglesia, ¿no? Como miembro de la iglesia, nosotros tenemos que someternos a Cristo. Es lo que diga Cristo en la iglesia, no lo que digas tú como miembro. Es lo que dice los principios, no lo que a ti te guste. Y entonces hay miembros, hay personas que, bueno, van a la iglesia, como hacen en el matrimonio. Si la mujer no le gusta, si la mujer no se somete como él entiende que debe someterse, si la mujer no le obedece, se divorcia y la deja, como decía el pastor, no le da carta de divorcio. Lo mismo pasa a veces en la iglesia. Si la gente va a la iglesia y ve que las cosas no se hacen como yo diga, que el pastor no predica lo que yo quiero, ni predica como a mí me gusta, ni la iglesia obedece, ni hace lo que yo me diga, me ofende y me voy de la iglesia, ¿no? Pero Entonces ahí es un llamado que hace Pablo a que no, eso no es así. Ajá, pastor. La realidad que tú presentas se debe a que tomamos la frase, podríamos decir, lo que Cristo diga, o yo soy cristiano, pero no vivo a Cristo. Yo no sé quién es Cristo. Yo no sé qué me pide Cristo. Yo tengo un título que dice, yo soy cristiano, pero al momento de saber, de preguntarte, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué ha hecho Cristo para ti? ¿Qué te ha pedido que tú hagas por Él? No conocemos lo que Cristo nos pide y entonces en la práctica somos muy distintos a lo que debemos ser. Entonces es lamentable que hoy mujeres están sufriendo bastante por el trato que están recibiendo de su pareja. Debo decirle de manera fuerte, si usted está sometiendo a su pareja de una manera que la maltrata física, emocionalmente, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Usted necesita conocer a Cristo para dejar de hacer esas cosas. Conocer a Cristo es reflejar su amor y pese lo que pese, implique lo que implique. Y ahí está lo que tú decías, Pastor Rami. Hay una cabeza, esa cabeza es Cristo, pero el ser la cabeza de mi hogar, el ser la cabeza de mis hijos, el ser en cierto momento la cabeza de la iglesia implica que yo me preocupo por la salvación del cuerpo. Eso es así. Agregando a lo que decía el pastor, sí, usted no es cristiano, usted no ama al Señor. No. Porque tú no puedes amar a Dios Y actuar. y estar sometiendo a tu esposa, ¿no? Déjame convertir una cita cortita que encontré aquí del Espíritu de Profecía. Dice, ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intentéis imponer vuestros deseos uno a otro.
no podéis hacer esto, y escuchen esta parte, sin perder el amor mutuo. O sea que si yo quiero someter a mi esposa y que haga lo que yo quiero, se está perdiendo el amor mutuo. Y dice, sed ambos benignos, sufridos, corteses y llenos de consideraciones uno para con otro. Mediante la gracia de Dios podéis realizar la felicidad uno de otro, tal como lo prometisteis al casaros. Esto está en La Fe por la cual vivo, página 261. Y si esto lo aplicamos al matrimonio y esto mismo lo llevamos a la iglesia, ¿no? Nos respetamos, y en la iglesia también somos benignos con los demás, somos corteses, como decía, tenemos consideraciones unos para los otros. ¡Wow! ¿Cómo sería nuestro hogar? Qué distinto que sería seguramente, y qué distintas serían nuestras iglesias. Wow. Es simplemente practicarlo, y como dice Pablo, ya en otro tiempo eran así. Ahora, si ustedes realmente aman al Señor, tienen que comportarse de esta forma. Claro. No hay cosa que cree más conflicto en un matrimonio que el que las parejas se estén peleando, discutiendo porque el otro no cumple con su trabajo. A veces la mujer se queja de que el marido no da el sustento, no gana lo suficiente o no compra lo que tiene que comprar. Pero a veces también el hombre se queja de que la mujer pues no le cocina bien, que la mujer se la pasa todo el día en la casa sin hacer nada, que la mujer se la pasa bien tranquila, que él fajado afuera trabajando y la mujer en la casa muy tranquila. Y eso es lo que más crea discusiones en el hogar y es lo que provoca los divorcios en el hogar. Y es interesante saber que es lo mismo que pasa en la iglesia. El miembro va a la iglesia con esa misma costumbre de estar criticando qué no hace, qué hace aquel, mira el diácono no está haciendo esto, mira el de la escuela sabática, el maestro no está haciendo aquello, no está haciendo lo otro, y mire, yo estoy fajado y yo estoy haciendo esto, el pastor no está haciendo aquello, el pastor no está haciendo lo que debería de hacer, y entonces esas cosas es lo que entonces crea el conflicto dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, no, eso no debe ser así, debemos de someternos al Señor, amar al Señor, y cuando nosotros amamos al Señor, vamos a amar a nuestras parejas, vamos a amar a la iglesia, vamos a amar a los demás miembros, aún y con todos sus defectos. Porque la iglesia no es perfecta, no hay matrimonios perfectos. Sin embargo, si cada uno de nosotros ama a Dios, si cada uno de nosotros ama al Señor, entonces nos vamos a someter, nos vamos a la palabra someter yo le llamo tolerar. Yo la traduciría como tolerar. Tolérense unos a otros. O sea, nos vamos a tolerar mutuamente. Y creo que ese es el llamado que Pablo nos hace a nosotros, de que lo que hagamos en el matrimonio reflejémoslos en la iglesia, ¿no? Y el último punto por el que la lección de escuela sabática enfatiza es ¿para qué? ¿Por qué debemos someternos? Dice allí para santificarla. Efesios 5, 26, voy a leer 25 primero, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere Dios que nuestra iglesia haga? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo que trae como resultado el someternos unos a otros? ¿Cómo se prepara la iglesia para ese encuentro? ¿Ustedes qué entienden sobre esto cuando dice para santificarla? Bueno, lo más importante que Dios quiere de cada uno es nuestra salvación. Amén. ¿No? Y para lograr ser salvos, sabemos que tenemos que presentarnos santos delante de Dios, como dice acá, sin arrugas, sin mancha. Entonces, él dice, bueno, para ayudarnos entre todos a lograr llegar a vivir con Cristo Jesús el reino de los cielos, debemos practicar todas estas cosas, el someteos unos a otros, el respetarnos dentro del matrimonio y esto llevarlo a la iglesia, porque así entonces nos vamos a ayudar en este camino de preparación
para poder llegar juntos a vivir con Cristo Jesús el reino de los cielos. Pero cuando tú en tu matrimonio no te respetas y hay conflictos y problemas, y vas a la iglesia y en la iglesia tienes conflictos y problemas con los hermanos, y en la iglesia no hay unidad, ¿eso te ayuda a ti a crecer en tu vida espiritual y prepararte para vivir con Cristo Jesús el reino de los cielos? No, todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo entiendo que Pablo dice, mire, si ustedes hacen todas estas cosas y sobre todo se aman, por eso era que el versículo 25 decía, maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Si ustedes se aman, se van a respetar, se van a tolerar y se van a ayudar, se van a santificar entre ustedes, se van a ayudar a mantenerse puros y limpios para poder llegar un día a vivir con Cristo Jesús el reino de los cielos. Amén. Amén. Wow. Bueno, en el griego podríamos decir que esta expresión para santificarla hace referencia a lo que sería la intención que Dios tiene, Jesucristo tiene a fin de la iglesia y lo que pide, podríamos decir, y lo que espera recibir de ella. Es decir, el término podría tener el sentido de para consagrarla y para apartarla solo para Él, solo para Él. O sea, el cambio de mi vida, de mi pensamiento, de lo que yo espero lograr. O sea, yo vengo probablemente con una formación no muy adecuada, el trato que le expreso a la esposa no muy adecuado por lo que recibí y vi. Bueno, Cristo tiene el objetivo de santificar la iglesia. Él quiere que sea para él transformarla en lo que Él quiere que sea. Entonces, permíteme puntualizar algo muy claro aquí. Mira, la iglesia es una institución divina y al igual que el matrimonio, por eso Cristo hace la comparación y eso resalta y le damos importancia al matrimonio. Entonces, que se encarga de formar el carácter de la persona y no solo eso, más aún, de salvar, de presentarle y lograr que la persona mantenga su salvación eterna. Entonces, la semana que viene, bueno, no la semana que viene, el 15 de septiembre, tenemos el programa de el retiro de hombre. Anteriormente tuvimos el retiro de damas. Entonces, ¿cómo la iglesia se concentra en ayudar en esa formación a través del Espíritu para que reflejemos ese sometimiento de la manera adecuada? Claro, claro. Aquí lo que veo que Pablo está haciendo es, primero, presenta a Cristo como ejemplo. Y dice, el Señor es nuestro ejemplo. Sométanse a Cristo, obedezcan a Cristo. Al obedecer a Cristo, entonces ustedes se van a someter a sus parejas. Se van a someter a su esposo, se van a someter a su esposa. Ustedes van a entender a sus parejas, ustedes van a tolerar a sus parejas, ustedes van a amar a sus parejas. Si ustedes aman a Cristo, van a amar a sus parejas, se van a llevar bien con sus parejas. Y esto lo van a reflejar en la iglesia. El amar a Cristo y llevarse bien con su pareja y el estar bien con su pareja. Entonces, al ir a la iglesia, como la iglesia está compuesta por familias, como la iglesia está compuesta por hogares, si cada uno de esos hogares ama a Cristo, se aman entre ellos, entonces juntos todos como iglesia, la iglesia se va a preparar, la iglesia se va a purificar, la iglesia va a estar lista para ese encuentro, ¿no? Porque es de la única manera como nosotros podremos estar o podremos ir al reino de los cielos si nosotros reflejamos a Cristo en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Entonces, en resumen, creo que lo que la lección aquí en este punto de purificar se está refiriendo es, como ustedes ya lo mencionaron, a que nosotros debemos procurar purificar nuestros matrimonios, limpiar nuestro matrimonio, sacar todas aquellas cosas, todas aquellas prácticas, costumbres que no son de un matrimonio cristiano, que no son de Cristo. Como mencionábamos al principio, cuando nos casamos traemos muchas cosas del mundo, muchas costumbres del mundo y la introducimos en el matrimonio. Cristo nos dice, saquemos esas cosas, purifiquemos nuestro matrimonio.
Y lo mismo pasa con la iglesia. Vamos a la iglesia, llevamos muchas cosas del mundo a la iglesia, muchas malas costumbres del mundo a la iglesia y queremos dirigir la iglesia y comportarnos en la iglesia como que si fuera un matrimonio mundano. Entonces Cristo dice, no, 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 a la iglesia hay que purificarla, hay que limpiarla, hay que sacar todo eso, porque solamente una iglesia purificada es la que Cristo vendrá a buscar, ¿no? Es decir, que hay una Amén. cabeza en Exacto, la iglesia, exacto, hay una cabeza, ese es Cristo, y se refleja claro. a través del pastor, sus líderes y a través de sus miembros. En la iglesia no se hace lo que yo diga, ni como yo diga, ni como a mí me gusta. El pastor de la iglesia no hace lo que yo quiera, ni como yo quiera, ni como a mí me gusta. La junta directiva no hace lo que yo quiera, ni como yo quiera, ¿no? Es como Cristo diga. Es Amén. lo que refleja a Cristo. Lo mismo en el matrimonio. En mi matrimonio Lo mismo. no se hace lo que yo diga como esposo. Mi esposa no hace lo que yo diga. Yo como esposo no voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo crea simplemente. No, 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 no. Lo que nos convenga como iglesia, como matrimonio, como un cuerpo unido que nosotros somos, ¿no? Amén. ¿Cómo podemos nosotros cerrar esta lección? ¿Qué llamado pudiéramos hacer a nuestros hermanos en base a lo que hemos platicado? ¿Ustedes qué llamado le harían, entendiendo el título Cónyuge junto ante la cruz? ¿Qué mensaje pudiéramos dejarle a nuestros amigos y hermanos? Bueno, creo que el mensaje es que debemos amar a Cristo en primer lugar, ¿no? Ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque así entonces vamos a poder amar a nuestra esposa de una forma correcta, a nuestra familia de una forma correcta y a nuestros hermanos de una forma correcta, ¿no? Y eso lo único que va a traer a todos va a ser bendición, porque ¿quién no quiere estar en un hogar y en una iglesia donde tú amas y donde te sientes amado? Pero para eso debemos amar a Cristo en primer lugar. Y al amarlo a Cristo, el amar a Cristo quiere decir que voy a poner en práctica sus consejos, ¿no? Porque tú conoces mucho que te dicen, no, sí, yo amo al Señor, pero cuando tú ves las cosas que hace o la vida que lleva, uno dice, acá hay algo raro que no me cierra, ¿no? Entonces, si nosotros amamos a Cristo realmente de corazón y lo ponemos en primer lugar y nos sometemos a Él, entonces vamos a poder amar al resto de una forma como Cristo nos ama a nosotros y ama a la iglesia. Y eso va a ser de bendición para todos, ¿no? Que es lo que todos estamos buscando en esta tierra. Ser bendición para otros, ser bendecidos por otros y lograr ir a vivir con Cristo Jesús al reino de los cielos. Amén. Amén, amén. El llamado que yo hago es, tú estás pasando por alguna situación difícil en tu matrimonio, con tus hijos, no comprende a tu esposo, a tu esposa, o como cristiano, no te sientes cómodo en la iglesia, sientes que las cosas no están marchando bien para ti. El llamado es sométete a Cristo. Haz lo que Cristo te diga. Todo va a marchar bien si conoces a Cristo y le buscas a través del Evangelio. Amén, amén. Si la iglesia refleja nuestros hogares, nuestros hogares pueden ser mejores de lo que son. Sí se puede, podemos vivir una vida feliz, podemos tener matrimonios felices, podemos tener matrimonios estables, podemos tener hijos estables, familias estables y por consiguiente podemos tener iglesias estables, podemos tener iglesias felices. La gente hoy en día piensa que la iglesia solamente es un gallinero donde la gente va, mucha discusión, mucho pleito, mucha tiranía, y no, eso no es así. No todas las iglesias son así. Hay iglesias que son felices, así como hay matrimonios felices, estables, también hay iglesias que se aman, que los hermanos se toleran uno a otro, se sometan unos a otros y que juntos se someten a Dios. Así que sí se puede y ustedes pueden. Amén. Muchas gracias, pastores, Pastor Kenny Lara por acompañarnos, Pastor Arrua también por acompañarnos. Esperamos Gracias por la invitación. que esto sea de gran bendición, tanto para nosotros como pastores, como también para aquellos amigos y hermanos que nos escuchan. Así que recuerden siempre seguirnos en el canal de YouTube, Escuchando y Creciendo. Y cualquier duda, pregunta que tengan también, pues con gusto la podemos responder. Así que Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima.